Muy bien, a ver, esta pregunta es interesante. Mateo capítulo 5, verso 17 en nuestras Biblias, y por favor, si tienen comentarios al respecto, les voy a pedir ahí que participen. Mateo capítulo 5, verso 17. Esta pregunta es, Jesús dijo que no ha venido para abrogar la ley, ¿no? Eso quiere decir entonces que debemos seguir guardando la ley. Esa es la pregunta que nos están haciendo en base a Mateo capítulo 5, verso 17, una de las preguntas que más se han repetido en este año 2020. Entonces dice ahí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muy bien. Entonces muchos se basan en ese verso para decir, ¿ves? Jesús no vino para anular la ley. Él no vino a abrogar la ley, lo cual quiere decir también abolir. Él no está aboliendo la ley ni nada de eso, sino más bien Él vino para cumplir la ley. Es decir, que los cristianos el día de hoy tenemos que seguir cumpliendo o guardando la ley. ¿No es así? Ese es, digamos, el comentario, el argumento más repetido y más común en base a este versículo, sobre todo por aquellos grupos que dicen que hay que seguir guardando la ley porque supuestamente la ley es eterna. Bueno, hermanos, tenemos dos entendimientos de la ley. Uno, en cuanto a la ley en sí, la naturaleza de Dios que exige una justicia, una demanda, y que por supuesto eso es eterno. Pero cuando la Biblia se refiere teológicamente o dispensacionalmente a la ley, se está refiriendo exactamente o de manera específica al código mosaico. Ahora, sabemos que Jesús, cuando está haciendo su ministerio, ¿en qué dispensación está? ¿En qué dispensación está? En la ley, Ley. pues. ¿Por qué dudáis, varones y mujeres de poca fe? ¿Ah? En la ley, Jesús todavía está en la ley, en el antiguo pacto, y le está enseñando obviamente a un pueblo que está bajo ese pacto que guarda la ley. Entonces, durante los evangelios, toda mención a la ley se refiere no a la ley que desprende del carácter de Dios, sino se refiere a la ley del Antiguo Testamento, al código mosaico. ¿Sí me dejo entender? Y entonces, ¿qué estaba pasando en la época? Ya cuando hemos estudiado el Evangelio de Marcos, les he señalado que en esta época los religiosos no solamente seguían la ley de Moisés, sino las tradiciones de los rabinos. ¿Sí me dejó entender? Las tradiciones de los rabinos. Ahora, el problema es que muchas veces por esas tradiciones se anulaba la ley de Dios, la palabra de Dios. Y Jesús está corrigiendo la actitud de estos religiosos para que no prevalezcan sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Ahora, para la época, ¿estaban aceptando o rechazando a Jesús? ¿Lo aceptaban o lo rechazaban? Lo rechazaban, Rechaza, por supuesto, claro que rechaza. sí. Estaban rechazando a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Que Jesús obviamente está diciéndoles que Él, en ese sentido, no está abrogando nada, sino que más bien está dando cumplimiento a la ley real, a la palabra de Dios, que ellos decían que no, que más bien se está incumpliendo, se está quebrantando. Pero ojo, cuando le acusaban a Jesús de quebrantar la ley de Dios, se referían más que nada a las tradiciones de los rabinos. A eso se referían, a las tradiciones de los rabinos, no tanto a la palabra de Dios. Entonces Jesús les está comunicando, oye, ¿saben qué? Yo no estoy en realidad quebrantando nada, ¿no? Yo más bien estoy viniendo a traer cumplimiento. Ahora, para poder entender ese verso 17, siempre les he dicho que tienen que leer el contexto inmediato por lo menos. ¿No es así? El contexto inmediato por lo menos. Mira, verso 18, ¿qué dice? Un poquito menos, ahí. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Ahora, dime tú, Jesús les está diciendo a ellos, ¿saben qué? De aquí en adelante ustedes tienen que guardar la ley. A ver, en otras palabras,
Jesús está diciendo aquí, yo he venido para hacerles cumplir la ley. ¿Eso está diciendo? ¿Sí o no? Dígame, o sea, con la cabecita o que sea, ¿no? Sí, no, sí, pero si se quedan así estupefactos, no sé qué está aconteciendo en sus mentes, ¿no? De repente están pensando en el chicharrón, no sé, en el desayuno, en el jugo de papaya, ¿no? Te dice, sí, pastor, no, pastor, sí, amén, aleluya, no sé, algo tienes que decir, pues, ¿ya? A ver, entonces Jesús no les está diciendo, yo he venido para hacerles cumplir la ley. ¿O sí dice eso? No, 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 dice, yo he venido para cumplir. Entonces, si nosotros tuviéramos que guardar la ley, por lo menos aquí Jesús hubiese dicho, yo he venido para hacerles cumplir a ustedes. No está diciendo eso. Él está diciendo, yo he venido a cumplir. Y luego inmediatamente dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Así que con su vida, con su testimonio, con su ministerio y con su mensaje, Jesús está viniendo a cumplir no solo la ley, porque recuerda, hermano, que cuando ellos pensaban en la ley se referían a las tradiciones. Pero Jesús iba más allá de la ley. Jesús iba a las escrituras, lo cual no solamente abarcaba la ley, sino también los profetas y los salmos. Por eso, hermanos, que tú vas a poder notar que después Jesús, por ejemplo, cuando estuvo ya después de su resurrección, tuvo un encuentro con sus discípulos, él les explicó que era necesario que se cumpliese ¿qué? Toda la no solo la ley, los salmos y los profetas. Es decir, Jesús vino a traer cumplimiento de las escrituras. Si tú vas a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, ahí te vas a dar cuenta cómo el mismo Señor Jesús va a explicar lo que él dijo en Mateo 5:17. ¿Ya? A ver, Lucas capítulo 24. Muy bien. A ver, vamos a leer a partir del verso 24. Lucas 24:24, ¿ok? Dice ahí, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ese él se refiere a Jesús, pues, ¿no? Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, les está reprendiendo por su incredulidad, ¿no? Ya lo que estaba escrito, ustedes no lo han creído. 26 que dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, mira, desde Moisés. Cuando la Biblia dice Moisés, ¿a qué se refiere? ¿Que lo llamó a Moisés para conversar? ¿Otra vez se transfiguró y apareció Moisés? ¿A qué se refiere ahí comenzando desde Moisés? ¿A qué se refiere? A la ley, pues, a la Torá, ¿no? Que conocemos como el Pentateuco. Cuando ellos citaban a Moisés, estaban citando la ley. O sea, para que no les quepa duda, sobre todo a nuestros amigos legalistas, que aquí Jesús no está hablando de una ley moral, universal, eterna, sino que está hablando del código mosaico. Y entonces, qué impresionante que Jesús no diga comenzando desde la ley, sino dice comenzando desde Moisés para verificar que se está tratando aquí del código mosaico, comenzando desde Moisés y siguiendo, ¿qué dice? Por todos los profetas. ¿Ah? Entonces Jesús fue más allá de la ley, no se limitó solo a la ley, sino que dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿en qué dice? ¿En algunas? No, en todas las escrituras. En todas las escrituras lo que de él decían. Ya él lo había dicho antes a los fariseos, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio acerca de mí. Y aquí se lo está demostrando a sus discípulos después del cumplimiento de estas cosas.
O sea que, ¿dónde se consumaba toda la ley, los salmos y los profetas? En la cruz de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso Jesús dijo, ya se ha cumplido. Claro, cuando estaba con vida, él decía, he venido a cumplir. Cuando él va a morir, ¿qué dice? Todo se ha cumplido. Así que, ¿vino o no vino Cristo a cumplir? Claro que sí. ¿Eso quiere decir que hay que seguir guardando la ley? No, porque Jesús no dice, después de mi muerte, ahora ustedes tienen que guardar toda la ley. No se puede, porque tendríamos que ser Jesús para cumplir la ley, lo cual implica también morir y resucitar como Cristo, pues. ¿Usted podría hacer eso? No, solo Cristo puede darle cumplimiento perfecto, íntegro, total a la ley. Así que dijo por eso él, yo he venido a cumplir. Y entonces vamos a ver más adelantito, más adelantito. Estamos en Lucas 24 para los que recién se conectan, ¿eh? Verso 44. Dice ahí, ya Jesús se develó a ellos, ¿no? Se ha revelado, se ha mostrado quién era. Verso 44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, ahí está, que os hablé estando aún con vosotros, o sea, antes de morir, pues. Ahí él mismo lo está explicando, ¿o no? ¿O yo lo estoy aumentando? Así que lo que vemos en Mateo 5:17, Jesús lo está explicando aquí. Estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros. ¿Eh? Que era necesario que se cumpliese. Ahí está, subraya esa palabra. Que se cumpliese. ¿Qué dice? Todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Ahí está. ¿Por qué no subrayan eso en sus Biblias, pues hermano? ¿Ah? Cuando estaba con vida en su ministerio, Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Después de muerto, ¿qué dice? Ahí está, esto es lo que yo les hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, código mosaico, pacto mosaico, Antiguo Testamento, no se refiere a la ley universal de Dios, se refiere al código mosaico. Y añade, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, constituyendo todas las escrituras inspiradas de la época, que para nosotros es el Antiguo Testamento, la Torá, el Neviín y el Ketubín. Para los hebreos eso era todas las escrituras. Lo que hoy tenemos nosotros en nuestro Antiguo Testamento, los 39 libros de la Biblia, que dicho sea de paso, ahí no están hermanos, ¿cómo se dice? Incluidos, no están incluidos los libros deuterocanónicos que defienden, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Que dice, ustedes los evangélicos o los protestantes le han sacado 9 libros a la Biblia, ¿no? No, aquí Jesús no mencionó a los deuterocanónicos. ¿Por qué no los mencionó? ¿Ah? ¿Por qué no dijo ahí, a ver, a la ley de Moisés, a los profetas, a los salmos y al Deuteronomios? ¿Por qué no dijo así? Que es el segundo canon, la segunda ley, ¿no? ¿Por qué no dijo así? Porque obviamente no son inspirados, pues hermano. No son inspirados, sino Jesús lo hubiese ratificado acá, ¿no? Jesús jamás citó a Macabeos, jamás citó a Tobit, jamás citó a Judith, ni a Sabiduría, ¿no? Porque son libros que no son inspirados, son solamente parte de las literaturas que habían en la época, pero obviamente no todos los libros pueden ser inspirados, ¿no? Así que los libros inspirados, ahí está, la ley, Torah, el Nevi'im y el Ketubim, 39 libros de nuestras Biblias. Muy bien. Entonces dice ahí 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué, las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Qué maravillosa lección de discipulado intensiva, hermanos, se llevaron estos discípulos ahí en la aldea de Maús. Yo hubiese querido estar ahí. ¿Usted?
No, hermano, dice, no, hermano, muy pesado para mí, no, ¿cómo que me van los 39 libros en un solo día? Dios mío, no, 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 no. Mi cabeza explota, dicen algunos, ¿no? Prefiero un discipulado pausado, tranquilo, que dure, wow, yo me imagino en los corazones y las mentes de estos discípulos que Jesús les abrió todas las escrituras, ¿no? Y les abrió de la manera más correcta de estudiar la Biblia, que es con una hermenéutica cristocéntrica. O sea, les dijo, voy a mostrarles cómo estos libros hablan de mí, cómo presentan a Jesús el Mesías. Eso es la hermenéutica cristocéntrica que Jesús usó para explicar el Antiguo Testamento. Ahora, dígame usted ahora, con este entendimiento, ¿cumplió o no cumplió Cristo la ley y los profetas? Cumplió. ¿Cómo lo cumplió? ¿Mm? Ahí mismo lo dice, pues, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora dime tú, ahí dice que guarden la ley. Dice ahí, encomiéndenles que guarden la Torá, los 613 prescritos, que se circunciden, que guarden el Shabbat, que cumplan las fiestas solemnes, los días de luna nueva. ¿Dice eso? No, simplemente que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Se acabó. O sea que todo el cumplimiento de la ley es en Cristo. Más allá de esto, Cristo dice a los hombres que le van a llevar el Evangelio, arrepentimiento y perdón de pecados. Y dice que haciendo estas cosas, verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué promesa era esa? El Espíritu Santo, lo cual indica un cambio de dispensación, pues hermanos. Ya que en el nuevo pacto, en Jeremías, se prometió que Dios iba a poner su espíritu sobre los corazones de los hombres y sus leyes. Todo era nuevo. Así que Jesús no vino a continuar lo viejo, más bien cumplió con lo viejo y estableció algo nuevo. Y si es exactamente lo mismo que antes, no es nuevo, pues. Nuevo, totalmente diferente. Así que nuevamente, claro que sí, Mateo 5:17 dice que Jesús vino a cumplir y lo cumplió. Para nada eso es un respaldo de que la iglesia deba seguir guardando la ley. Interesante pregunta y espero que quede clarísimo y que este 2021 ya no nos vuelvan a preguntar eso. ¿No? Ya no, ya esa pregunta ya está más que respondida, ¿no? Muy bien. A ver, otra pregunta de las interesantes que se han, wow, esto se repitió bastante, aquí tenemos por lo menos unas 1413 veces, Dios mío, ¿no? En la que nos hicieron la pregunta acerca de Génesis capítulo 6 del verso 1 al verso 8, por lo menos los primeros versos en donde la pregunta era, ¿quiénes son los hijos de Dios aquí? ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? ¿Son demonios o creyentes? Parece que siempre, hermanos, que se encierra todo bajo una falsa dicotomía, hay bastantes problemas, ¿no? Y entonces hubieron muchos debates, algunos de ellos me invitaron, recuerdo, a participar por audio, a participar por algunos posts escritos, en donde me invitaban a dar mi opinión también, pastor, aquí son demonios, o sea, ángeles caídos, o son los creyentes, los justos, los creyentes. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para los que no saben, vamos a leer un poquito. Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. O sea, los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como mujeres y escogieron encima a las más hermosas, dice. O sea que ahí se realizó el primer Miss Universo en la Biblia, ¿no? El Miss Universo. Y ahí comenzaron a ver, a pasar por la pasarela, quiénes eran las mujeres más hermosas, ¿no? Y ahí los hijos de Dios escogieron a las más bonitas, a las más hermosas como mujeres. Así que Miss Universo ya había en la Biblia en el Génesis, ¿ya? Muy bien. A ver, la pregunta en base a esto es, ahí dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes son esos hijos de Dios?
Primer error que se comete, caer en el juego de la falsa dicotomía. ¿Qué es esto? Que siempre encerramos todo bajo dos posibilidades, ¿no? ¿Es esto o es esto? Y si no es esto, es aquello, si no es aquello, es esto, ¿no? Entonces, o es ángeles o son hombres justos. Como que si no hubiese algunas otras posibilidades más, ¿no? Entonces, cuando encerramos así las cosas, obviamente va a haber un debate. Es igual como con el detalle del calvinismo y el arminianismo, ¿no? A ver, ¿tú qué eres? ¿Calvinista o arminiano? Siempre me preguntan eso. Pastor, ¿usted qué es? ¿Calvinista o arminiano? Yo le digo, ¿por qué no me pregunta si soy molinista? ¿Qué es eso? Me dicen. ¿Cómo se come? ¿Vas a ir a un molino? ¿Qué pasa? ¿No? No, es que parece que ese juego de la falsa dicotomía nos encierra, hermanos, en ese círculo vicioso, ¿no? A ver, si tú no eres arminiano, entonces eres calvinista. Si no eres calvinista, eres arminiano. Como si fuese lo único que habría. Hay otros, hay otras posturas, hay otras teologías. Por ejemplo, el molinismo es una postura más equilibrada que el calvinismo y que el arminianismo, ¿no? Entonces, como no sabemos, obviamente pensamos que todo queda en dos posibilidades. Lo mismo pasa aquí. Aquí solo hay dos posibilidades, o son ángeles caídos o son hombres justos. Ahora, cualquiera de las dos que usted se incline o usted decida que sea, va a haber problemas. ¿No es así? Va a haber problemas. Porque si son ángeles, ¿cómo pueden ellos reproducirse? ¿Cómo pueden ellos casarse? La Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿no? Entonces, esto es una contradicción. Ahora, si decimos que son hombres justos, ¿cómo es posible que de la unión de hombres justos con incrédulas salgan pues hombres de renombre? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Encima dicen algunos salen gigantes todavía, ¿no? Porque ahí dice, ¿dónde? En el verso 4, ¿no? Gigantes, ah, ya, salen gigantes. Entonces, ¿cómo es posible? Y siempre hay problemáticas. Además, ¿cómo es posible de que toda la línea de Set, porque algunos, los que dicen que son varones justos, varones creyentes, dicen, ellos son los descendientes de Set, los descendientes de Set. O sea que estamos diciendo que todos los descendientes de Set son creyentes, son justos. O sea, no hay ningún diablillo en la genealogía de Set, ¿no? No hay ningún impío. ¿Sería eso posible? Estaríamos diciendo entonces que la salvación se transmite por ADN. O sea que hoy día mi hija es salva porque es mi hija, pues, porque yo soy creyente, ¿no? No, 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 eso es imposible, pues. Además, eso solamente contempla a la línea de Caín y a la línea de Seth. ¿Y qué de las otras líneas? ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Ahí los demás está contando, ¿no? A ver, Abel, Caín, después Seth, y cuatro, pastor. No, una vez me dijeron así, pastor, ¿cómo es posible si ellos tuvieron solamente 3 hijos? Hermano, no, no, no. Génesis capítulo 5 dice que Adán tuvo muchos hijos e hijas, entre los cuales yo no dudo que hayan habido gemelos, trillizos, cuatrillizos. No dudo que haya habido eso. ¿Por qué? Yo escribí ahí un post, justamente cuando se me pregunta de dónde salía la esposa de Caín, esa es una de las preguntas que también están acá. Ahí muestro el ejemplo de una mujer rusa hace no menos de un siglo atrás que tuvo con su esposo, no con diferentes esposos, solo con su esposo, más o menos, no me acuerdo cuánto, una media de 60 o 70 hijos. No me acuerdo, solamente con su esposo. ¿Y cómo lo logró? Es que tuvo hasta cuatrillizos en alguna oportunidad, trillizos, imagínate, mal. Ya uno se vuelve loco con eso, ¿no? Eh, Uno se va al cielo, hermano, ¿no? Imagínate, ¿no? Solo con su esposo tuvo más decenas de hijos, imagínate, ¿no? Si eso es posible en esta era moderna, ¿cuánto más era posible aquella época donde Dios estaba avalando la reproducción humana? Porque era su voluntad primaria en ese tiempo, que se multipliquen y llenen la tierra. Así que Eva, no solo Eva, sino las hijas de Eva, estoy seguro tuvieron gemelos, tuvieron trillizos, cuatrillizos, quizás sextillizos, qué sé yo, ¿no? Por docena de repente daban. Imagínate. Claro, también la mujer en ese tiempo era más saludable, pues más robusta, ¿sí o no? ¿Ah? Y daba hijos por montones, pues. Además, la mano de Dios sobrenatural, milagrosa, por supuesto, estaba ahí interviniendo, ¿no? Muy bien.
Ahora, entonces, hermanos, Adán y Eva tienen muchos hijos y por lo tanto hay muchas líneas de descendencia. ¿Por qué en Génesis 6 solamente los teólogos estudiosos o algunos hermanos de la fe reducen a dos líneas? La línea de Caín, la línea de Seth. La línea de Seth son los creyentes, los justos. La línea de Caín son los impíos, los paganos, dicen, ¿no? Eso es una exageración. Segundo error que se comete al interpretar la Biblia. Anota, hermano, que no vamos a repetir. Segundo error que se comete. Hermanos, interpretar toda la Biblia teológicamente en una manera rápida y ligera. Es decir, cuando yo voy a Génesis 6 y digo, los hijos de Dios, hijos de Dios quiere decir que son creyentes, rápido lo llevo a la teología. Son cristianos justificados. Oye, ¿qué cristianos? Si aquí no, Cristo ni ha muerto todavía, no existe nada de eso. ¿Ah? No había ni pueblo judío. ¿Cómo vas a decir que aquí había cristianos? Pero lastimosamente hay gente que así interpreta la Biblia. Aquí dice hijos de Dios. Ya ves, ya habían cristianos, ya que se habían arrepentido, habían hecho su decisión de fe, habían pasado al altar. No había nada de eso, hermano. Así que es un error. Cuando tú lees un término, una palabra, una frase, rápido hacer teología. Eso es un error. Lo primero que tienes que hacer es ubicar esa frase, esa palabra, en su trasfondo cultural, en su trasfondo de la época, ¿eh? En su verdad histórica, en su contexto, ¿ya? Y después ya al final darle una aplicación. Y eso es lo que ha pasado aquí, que muchos dicen, hijo de Dios, son creyentes. No, pues hermano. En la Biblia, hijo de Dios también se le atribuye a los ángeles, ¿o no? Sí, hijo de Dios también se lo atribuirá al pueblo de Israel. ¿Eh? Entonces no siempre significa creyentes, ¿ya? Pero claro, como a algunos les parece absurdo que sean ángeles caídos, ya dicen, no, definitivamente los segundos, ¿no? Tienen que ser creyentes. Pero hermanos, falsa dicotomía, recuerda. Aquí hay una tercera alternativa que es más plausible de entender, que en el original hebreo dice ahí, Ben Elohim, lo cual quiere decir hijos de Dios efectivamente, salvo que esa palabra Elohim no se restringe solamente a Dios. La palabra Elohim puede ser interpretada como jueces, reyes, príncipes, ¿sí? Nobles, poderosos. Entonces, no siempre que tú veas Elohim en la Biblia se refiere a Dios. Por ejemplo, en la Biblia Elohim también se traduce para hablar de las huestes espirituales de maldad, aunque no lo creas. También Elohim se usa para señalar a hombres de renombre, por ejemplo, los jueces de la tierra. También se usa Elohim, ¿no? Así que no creas que Elohim siempre se refiere a Dios. Ese es el gran error que cometen, por ejemplo, los de la Dios Madre. ¿Han escuchado a estos religiosos, ¿no? De la secta de Dios Madre, que ellos dicen, aquí en el original hebreo dice Elohim, dice, ¿no? Y Elohim es dioses. Así que hay dioses, la Dios Madre y el Dios Padre, dicen ellos, ¿no? Por supuesto que no. Tú ahora que sabes un poquito más, tú dirás, sí, pero Elohim no solamente quiere decir Dios. Elohim también quiere decir jueces, reyes, príncipes, así que no me intentes confundir, ¿ya? No me intentes confundir. ¿Has estudiado hebreo? Una vez le dije así a una evangelista de la Dios Madre, que me decía, ¿usted sabe lo que significa Elohim en el hebreo? Me dice, ¿no? Y yo le pregunté, ya antes de responderte, le dije, ¿usted estudió hebreo? Y no quiso responderme, ¿no? No, 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 por favor, le estoy preguntando, ¿usted estudió hebreo? ¿No? Y me dijo, no, no estudié hebreo. Entonces, ¿cómo te atreves a citarme el hebreo si no has estudiado el hebreo? ¿Tú sabes de gramática hebreo? A la justa estamos con nuestra gramática en español y vamos a saber gramática en hebreo, ¿no? No, 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 no. Así que ten cuidado, no saques a la ligera lo que te dicen tus líderes, tus maestros, ¿ya? Así que averigua e investiga bien. Hay muchas fuentes para investigar el día de hoy. Elohim, entonces, hermanos, no solamente se aplica a Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un error de traducción. Ahora, no hay que tener miedo cuando decimos que nuestra Biblia tiene errores de traducción, porque lo que tenemos en la mano no son los escritos originales, ¿no? Que Dios inspiró. ¿Qué tenemos en la mano? Traducciones, y sobre traducciones tenemos versiones.
Quiere decir que de la traducción al español, del español mismo se han hecho múltiples versiones del español. Entonces, ninguna versión es absoluta. Tendríamos que conocer más o menos el idioma original para entender de qué, obviamente, cuál es de repente la traducción más plausible, más acorde con el contexto. Y hay traducciones que traducen, por ejemplo, los hijos de los nobles. Así traducen. Hay otras que traducen también los hijos de los poderosos. Ahora, estudiando el contexto, el trasfondo, lo más acorde de traducir aquí es hijos de los nobles. ¿No? Hijos de los nobles. Se había hecho una casta, una jerarquía en la que hay familias poderosas que estaban abusando de las familias del pueblo, que es decir, los plebeyos. Y ese término, hijas de los hombres, ¿no? Hijas de los hombres, que es Ben Adán en el hebreo, en los salmos, por ejemplo, se traduce como hijos de los plebeyos o los del pueblo. La misma frase, Ben Adán, se traduce como hijos del pueblo o los plebeyos. Así que es muy acorde con el idioma original y con el trasfondo de la cultura entender que aquí no se está refiriendo ni a ángeles ni a hombres creyentes, sino se refiere a hombres impíos que abusaban de su posición de jerarquía y de poder. Perdón. Por eso en el verso 4 dice, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, eso quiere decir varones poderosos, de jerarquía. Y estos hijos reclamaron en alguna oportunidad su posición y se volvieron aquí valientes, no quiere decir que son héroes, que son varones justos. Valientes para este trasfondo significa hombres crueles, hombres despiadados, que querían fama a costa de oprimir a los demás. Algo muy parecido a la teología de los vikingos. Si has estudiado un poquito de los vikingos, y si no has estudiado, ve la película de Marvel Thor, pues, ¿no? Porque Thor es un dios vikingo, pues, ¿ya? Y si tú has visto estas películas, más o menos sabes lo que es el Valhalla, sabes lo que es, por ejemplo, la fama, ¿no? Sabes quién es Loki. Todo eso estaba en la teología de los vikingos. Y ahí quien ganaba más fama era el más cruel, el que saqueaba más pueblos, el que mataba más gente, era el más famoso y el más valiente. Más o menos esa teología es lo que vemos aquí, estos varones de renombre. Ahora, hay otro problema. En el verso 4 tenemos otro error de traducción. Porque ¿qué dice el verso 4? Cuando inicia, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Ojo, que no está diciendo en primer lugar que los gigantes nacen de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No, 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 no. Lee bien el verso 4. Dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que los supuestos gigantes no nacen de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sino que en paralelo, mientras que se estaba dando ese casamiento de los hijos de Dios, que ya hemos visto que son hijos de los nobles, con las hijas de los plebeyos, en paralelo existían ¿qué? Gigantes. Ahora, el error de traducción que observamos en el verso 4 es justamente la palabra gigantes. Que en nuestra idiosincrasia actual, ¿qué entendemos por gigante? ¿Recuerdan ese cuentito del hombre, del gigante sin corazón, no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Era un hombre que medía pues como 20 metros de altura, imagínate, ¿no? Enorme, y que convertía a los hombres en piedra. Bueno, y cuando pensamos en gigantes, nosotros pensamos en hombres así, ¿no? Colosales de 20, 30, 50 metros de altura, ¿no? Que nos comerían como un bocadito. Y eso es fascinante, ¿no? ¿Existieron ese tipo de gigantes en la Biblia? No. Ahora, ahí hay un problema con aquellos hermanos, pero pastor, en Jueces, cuando entraron a la tierra prometida, dijeron que vieron ahí gigantes, ¿no? La raza de los gigantes, claro que sí, pero esos gigantes, hermanos, no medían
sino menos de 3 metros. No estamos hablando de gigantes que medían 20, 50 metros. Goliat, la Biblia nos dice cuánto era la estatura de Goliat. No llegaba ni a los 3 metros, hermano. Entonces, gigante de estatura no es una estatura colosal como a veces nos imaginamos. Simplemente, hermanos, son algunos metros más de diferencia, nada más. ¿En la actualidad tenemos entonces gigantes? Claro que sí. Sí, hay muchos. Claro, en Perú Margarito es uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto mide Margarito? Tampoco, no llegan a los 3 metros. 2,80 m creo que tenía, ¿no? Pero gigantón, para nosotros es gigante, pues obviamente, ¿no? Especialmente para el promedio peruano que medimos 1,50 por ahí, ¿no? Imagínate, pues, vemos a Margarito y dicen, wow, un gigantón, pues. Descendiente de Anak, decimos, ¿no? De la raza de los gigantes. Y así en cada país, el día de hoy, hay gigantes que miden más de 2 metros, algunos llegan a los 3 metros. Por ahí se ha dado en la historia que algunos han llegado casi a los 4 metros, pero tienen grandes problemas, ¿no? ¿Ah? Entonces, no debe sorprendernos esta alusión a algunos gigantes, pero no son gigantes colosales, que su pie es tamaño de toda mi casa, que nos va a aplastar, nada de eso, ¿ya? Por eso que los hebreos luego entraron, hicieron guerra contra esos gigantes y los masacraron como sin nada, ¿no? Porque eran hombres comunes y corrientes. Ahora, hermanos, volviendo a Génesis, el error está en el verso 4 cuando dice, había gigantes en la tierra. Ahí la palabra es nefilim, en el hebreo es nefilim, y no significa gigantes. Nefilim significa caídos, caídos. Y si tú estudias esa palabra, significa, hermanos, crueldad, maldad al extremo. Entonces, la gente los tenía como, obviamente, gigantes. ¿Por qué? Porque aplastaban con su maldad, devoraban a los pueblos. Eran gente impía en gran manera. Eso eran los nefilim. Significa ahí caídos. Hay que anotar ahí en nuestras Biblias, ¿ya? Así que ahí ya le respondí dos preguntas, ¿no? Con referente a los hijos de Dios, los Ben Elohim y los nefilim, los gigantes. Muy bien, así que no temas decir que tu traducción de la Biblia tiene algunos errores, porque recuerda que hay variedad de versiones y traducciones donde el ser humano ya lo hace y por ende puede cometer algún error. Además, ¿sabes por qué? No es que no digo un error en el sentido de que, ay, se le chispoteó y se le pasó por ahí el lapicero o el teclado. No, no, no. Sino que el que está traduciendo muchas veces tiene una posición teológica, tiene una interpretación personal o una línea. ¿Sí me dejo entender? Entonces él va a traducir de acuerdo también a lo que él cree en su posición teológica. Y así tenemos muchos versos que les daría ejemplo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero por el tiempo lo dejamos para otra oportunidad, donde en nuestra Biblia no se ha traducido acorde porque el que ha traducido quiere más bien moldear esa frase de acuerdo a su propio entendimiento del texto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros el día de hoy? Por supuesto, primero, tener interlineales, tratar de estudiar la palabra en su idioma original, pero algo más sencillo que podemos hacer es revisar múltiples versiones, muchas versiones. No se quede usted con una sola versión. Tercer error que se comete hoy día de hoy de interpretación es que hacemos teología o doctrina de nuestra versión en español. Anótalo, por favor, no vamos a repetir ya hasta el próximo año, ¿ah? Hermanos, el tercer error que se comete es hacer teología o doctrina de nuestra versión de la Biblia en español, cuando nuestra versión en sí es una interpretación. No solo es una traducción, es una interpretación también, ¿ah? Y muchas veces son interpretaciones teológicas. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, aquí dice, mira, en la Biblia el texto, nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Acá dice, mira, lee literalmente, y hacemos doctrina con nuestra versión. Ten cuidado. Ahora, no estoy diciendo que nuestras versiones de por sí no podemos estudiar y aprender palabra de Dios con solamente nuestra versión. Claro que sí. Estoy hablando obviamente en casos controversiales, pues. En casos donde la Biblia ya no es tan clara como este de Génesis 6, ¿no? Se presta múltiples ahí acepciones. Entonces, ahí no es tan claro la cosa. ¿Qué será? ¿Demonios? ¿Hombres justos? Ahí ya tenemos que hacer un poquito más de análisis de profundidad en el texto
Y ahí revisar múltiples versiones. Pero por lo general, hermanos, la Biblia se cuenta así nomás, con una sola versión. Salvo en esos casos muy, muy controversiales, ¿no? Muy bien. Vamos con otra pregunta interesante. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Aquí nos han preguntado, ¿la mujer se salva engendrando hijos? ¿La mujer se salva engendrando hijos? Entonces, las hermanas de hace unas décadas atrás tienen más ventaja, pues. Porque hace unas décadas atrás las hermanas tenían pues 12 hijos, 15 hijos, 10 hijos, ¿no? Mi madre tuvo 10 hijos. O sea que ya más salva no hay, pues, ¿no? Imagínate, de contra salva. ¿Ah? En la actualidad, más bien, 3 hijos ya sí es una muchedumbre, ¿no? Ahí Diana ya está asegurada también. ¿No? Algunos tienen 4 hijos, el día de hoy ya es una muchedumbre. En cambio, el día de hoy solamente quieren tener un hijo, ¿no? Y a lo mucho 2, dicen la parejita, ya basta, ¿no? Pero ya tener 3, 4 hijos ya parece ya bastante. Bueno, hace unas décadas atrás, más bien, era más de 10, ¿sí o no? Y ni qué pensar antes, ¿no? Imagínense que antes 18 hijos, 20 hijos, Dios mío, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, vamos a leer bien el contexto, vamos a leer el texto, y si realmente está diciendo que la mujer ya se asegura esa salvación engendrando hijos, porque nuevamente, problemas de versiones, ¿no? Leemos nuestra versión en español y rápido hacemos teología de una frase que leemos ahí. Y aunque usted no lo crea, hay muchos pastores evangélicos que enseñan así, que le dicen a las mujeres, no, mira, tú ten más hijos y vas a ser salva. Y todavía citan la escritura. ¿Qué dice acá? Mira, varona, lee Timoteo capítulo 2, verso 15. Pero se salvará engendrando hijos. ¿Ves? Así que si tienes más hijos, más salva. Ah, ¿usted se ha dado cuenta? No sé si en una oportunidad ha pasado por ahí, por la calle, un varón con su corbata, con su Biblia, atrás su mujer y de atrás como una fila así de patitos, un montón de hijos, ¿no? Así en escalerita de menor a menor, ¿no? De mayor a menor, así, ¿no? Como 7, 8 hijos que le están siguiendo. Wow. Yo me topaba así, ¿no? Hermano, hoy varón, y bien muy orgulloso por ahí toda su familia de patitos, ¿no? Imagínate. Y ellos creen que a más hijos, más salvación, más espiritualidad, pues. Así que, hermanos, la Biblia no hay que estudiarla tan ligeramente, aunque sí parece, si yo leo solo esa frase, parece que está diciendo eso o no. Y si hago doctrina o teología, dice, se salvará engendrando hijos. ¿Qué error estamos cometiendo ahí? Otro error, cuarto error que cometemos al estudiar la Biblia, anota hermano, anota, es cuando no diferenciamos las múltiples acepciones que tiene una palabra en la Biblia. Eso es un error tremendo. No diferenciar las múltiples acepciones que tiene una palabra en la Biblia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada vez que encontramos la palabra salvación, nosotros a veces pensamos que siempre se trata de la salvación del alma, ¿no? La salvación de la condenación. Y no es así, porque la palabra salvar o salvación en la Biblia tiene múltiples acepciones. Y a veces significa sanar, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? Curar una herida o vendar significa un saludo simplemente, ¿no? Salvación no siempre significa salvación de la condenación. A veces significa salvación de la muerte, de la muerte. Por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿no? Ese famoso, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y muchos creen que el carcelero es un teólogo, pues. Ya ves, paró, él está preguntando ahí cómo se salvaba de la condenación. No, él no sabía nada de condenación, de salvación, de cristianismo, no sabía nada. Cuando él pregunta qué debo hacer para ser salvo, ¿a qué se refiere? A ser salvo de la muerte, pues. Porque si esos presos escapaban, a él lo mataban, porque él era el responsable de cuidarlos y los soldados romanos mataban a los soldados que dejaban escapar a los presos. Así que le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el sentido de que, por favor, sálveme la vida, no se escapen. Salvación en la Biblia no tiene siempre el mismo significado. Y muchas de las palabras que encontramos en la Biblia no siempre tienen el mismo significado. Por favor. Ahora, cuando algunos, por ejemplo, leen las trompetas, pero pastor,
Primera de Corintios 15, Pablo dice, a la final trompeta. Y justo Apocalipsis dice que hay 7 trompetas que se tocarán. Eso quiere decir que seremos arrebatados en la 7ª trompeta, porque Pablo está hablando de a la final trompeta. Aunque no lo crean, muchos pastores, teólogos y maestros hacen su teología así. Cuando una trompeta significa una cosa y otra trompeta significa otra cosa. No tienes que siempre darle el mismo significado. ¿Mm? Eso es el 4.º error que cometemos cuando interpretamos la Biblia. Siempre darle el mismo significado a la palabra en todos los textos que encontramos. No, señor. La palabra tienes que entenderla según el contexto donde se esté usando esa palabra. ¿Sí me dejo entender? Entonces voy a leer todo el contexto y voy a entender a qué se está refiriendo. Aquí, por ejemplo, cuando Pablo está hablándole a Timoteo, Pablo está enseñando soteriología. Pablo está enseñando de la salvación. Pablo está diciendo cómo ser salvos. No, por supuesto que no. Pablo no está enseñando teología ahí. Pablo está enseñando ahí, está dando algunos detalles ministeriales. Pablo está diciendo cómo se ha de comportar los creyentes. ¿En dónde? En la congregación, que es el culto público. Cuando entiendo todo el contexto, voy a entender mejor las partes o los detalles. Así que Pablo no está hablando de doctrina de salvación ahí. Por ejemplo, vamos a ver aquí, Pablo dice en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué estamos hablando ahí? De reputación. Cuando nos vamos a reunir como congregación, lo que Pablo está diciendo es que tengamos buen testimonio. Los hombres no se me estén peleando, no estén discutiendo, estén orando en unidad. Una problemática que pasaba muy a menudo en la época, pues que en pleno culto religioso habían contiendas. Aunque a nosotros nos parece eso de locos, pues, ¿no? Hoy que imagínate, estamos en un culto aquí y nos comenzamos a pelear. Inaudito, ¿no? Inaudito. Eso pasa en las asambleas nomás, ¿sí o no? Bueno, acá no, en esta iglesia no. ¿No? Entonces, que nos estemos peleando, imagínate, discutiendo, contendiendo, no pues. Más bien dice ahí que los hombres oren levantando manos santas sin iras ni contienda. Y las mujeres que estén ataviadas de ropa decorosa, reputación, ¿no? Con buena conducta. Entonces, ¿qué se refiere el verso 15 cuando dice, se salvará? Número 1, está hablando de su reputación. Está hablando de su reputación. Y número 2, está hablando de no caer en el engaño. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Que cuando una mujer se empodera, y ojo que estamos en la época del empoderamiento, ¿no? Mujeres al poder, dicen, hombres a barrer, dicen, ¿no? Las mujeres a la oficina, hombres a la cocina, dicen, ¿no? Y hoy la mujer se está levantando, pues, y hoy se está empoderando, ¿no? Incluso ya hay pastoras que predican ese evangelio del empoderamiento, ¿no? Y ahí la mujer es siguiendo a la pastora, esa pastora sí me levanta el ánimo, dice, ¿no? Esa pastora yo la sigo porque me habla, mujer, quiérete, ámate, sublévate, ¿no? Toma las armas, pisotea a tu hombre y si no que se vaya. Y bueno, ese es el mensaje que tenemos el día de hoy. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que cuando la mujer pierde su posición dada por Dios, va a incurrir ¿en qué? En el engaño. Y por eso recurre a el principio de la creación donde se empoderó Eva, pues. ¿Sí o no? Eva tomó la batuta. ¿Sí o no? Claro. Eva no se sometió a su esposo. Pastor, este pastor machista. ¿Ya? ¿Ya? No, y entonces Eva dio de comer a su esposo. Ahora yo no sé si Adán dijo, no, Eva, mira que evita que Dios estaba diciendo que no comamos. Come, caramba, come, que te estoy diciendo, ¿no? Yo no sé si fue así más o menos, pero la Biblia dice que Eva dio de comer a su esposo.
Entonces vamos a ver una diferencia de orden, porque era Adán que tenía que tomar las iniciativas, la prerrogativa, ¿no? Y Eva de repente debió decir, antes de comer voy a preguntar qué dice mi esposito, ¿no? A ver, voy a preguntarle, Adán, mira esta serpiente que me está diciendo que coma nomás, ¿tú qué dices, no? No, no, ella comió. Eso es un empoderamiento. Porque ella estaba en sujeción a Adán. Ella no debió comer sin el permiso o consultarle a Adán. Simplemente comió y producto de ese querer tomar las cosas en sus manos, obviamente ella fue engañada. Ella fue engañada. Así que vamos a ver, dice ahí, verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ves? No permito a la mujer empoderarse, está diciendo Pablo, pues. Ojo que estamos hablando en el culto público, ¿ah? En el culto público, las mujeres sumisas. En la casa ya ahí sí lo agarran al hombre todo lo que quieran, ¿ya? No, 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 es bromita nomás, ¿ya? Entonces, está diciendo que la mujer no debe alzarse por el varón. ¿Por qué? Porque está dejando su posición de cuerpo y está asumiendo la posición de cabeza que no le fue dada. Y así destituye a Cristo de su imagen y señorío. ¿Sí me dejo entender? O sea, no es porque el hombre sea más que la mujer, ¿eh? No, 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 sino es porque el hombre representa a Cristo y la mujer representa su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces dice, verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, orden de prioridad en la creación. Y Adán no fue engañado. ¿Qué dice la Biblia? No fue engañado. Ahora, el mundo de hoy, ¿cómo es, no? El mundo feminista es tremendo, porque aquí, cuando la Biblia dice que Adán no fue engañado, no lo está diciendo en forma de acusación, sino de justificación. Pero ¿qué hace el mundo feminista de hoy? Dice, ya ves, Adán no fue engañado, él pecó en su propio, ¿cómo dice? En su propio afán, a sabiendas. En cambio, a la mujer pobrecita le engañaron. No, hermano, cuando dice que fue engañada, le está acusando. No le está diciendo que es pobrecita, que ella tuvieron que engañarla, y Adán sí, a sabiendas, él pecó. ¿Cómo es el mundo de hoy, no? Lee la Biblia como está. Dice, Adán no fue engañado. Y esto es una posición de juicio, si te das cuenta. Sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Contexto, entonces desde el verso 9 es que la mujer no debe empoderarse. ¿Cómo se empoderaba la mujer? Pues número uno, con su apariencia. La mujer decía, yo me he visto como quiero, a nadie le importa, decía, ¿no? Yo hago lo que quiera, decía. Soy soltera y hago lo que quiero, dice, ¿no? Entonces yo me he visto con mi peinado ostentoso, con mi oro, con mis alhajas, con mi escote. Imagínate una hermana así, ¿no? Que venía a ese tiempo a la congregación, era recontra escandaloso. Pero no le importaba, así que una manera de empoderarse de ella era vestirse como le daba la gana, ¿no? Y poner mucho énfasis en la vanidad. Y luego no se sujetaba a la autoridad. No se sujetaba a la autoridad. Y encima de eso, tercero, se ponía como cabeza por encima del varón. Quería doblegar al varón, ¿no? Pisotear al varón. Wow. Entonces Pablo, viendo esto, dice que la mujer se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. No solamente se refiere a los hijos, si te das cuenta, sino que está hablando de su actitud, su reputación como una mujer sumisa, como una mujer santa, como una mujer modesta, ¿no? De su casa, sujeta, que esté dando buen testimonio. En ese sentido, ¿de qué se va a salvar? Pues del engaño. Porque cuando la mujer se empodera, dice, le va a pasar lo de Eva, que siendo engañada incurrió en transgresión. O sea que la mujer por ese engaño del empoderamiento puede caer también en transgresión. Y de eso se va a salvar si es que conserva su posición. Su posición. Y toda mujer de fe va a decir amén. Pues. Acá nadie dijo amén, ¿no? Toda mujer de Dios va a decir amén, Amén. pastor. Ahí está, amén, dice la hermana, ¿no? Amén, porque esa es la posición que Dios me dio, ¿no? Porque yo amo a Dios, porque yo quiero resaltar el señorío de Cristo, ¿no? Entonces yo conservo mi posición. Espero que, hermanos, haya sido clara la explicación. Entonces no quiere decir que la mujer se va a salvar del infierno teniendo hijos, ¿no? Por supuesto que no.
Muy bien. A ver, aquí tenemos otras preguntas interesantísimas. Esto de dónde salió la esposa para Caín, creo que lo voy a dejar de lado porque ya lo respondí implícitamente en la pregunta anterior. Ya sabemos que Adán y Eva no solo tuvieron a Abel y Caín, y además sabemos también que cuando murió Abel tenía 120 años, ¿no? O sea que habían pasado muchos años en la cual obviamente los hombres se habían reproducido bastante. Para la época de Caín y Abel ya habían muchas aldeas, muchas aldeas. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? Bueno, una hermana, una sobrina, ¿no? Una prima de él, alguien de ahí. Pero ya había mucho pueblo, mucha gente del cual él podía tomar una mujer. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver otras preguntas interesantes aquí. Hay muchas preguntas, pero obviamente por causa del tiempo no podemos verlas todas. Vamos a tratar de resumir y en la noche continuamos porque hay muchas preguntas, ¿ya? A ver. Wow, creo que ya no hablamos del pastorado, pero ahí nomás voy a tratar de enlazarlo, porque acá hay una de las preguntas que también más se han repetido en el año acerca del pastorado. ¿Debe la mujer asumir el pastorado? Y voy a aprovechar que estamos en 1 de Timoteo 2 para ahí nomás tratar de empatar con lo que estamos viendo. Recuerda que el contexto ahí es el culto público, la adoración pública, es decir, lo que hacemos nosotros cuando nos congregamos, ¿no? Y en ese contexto, en el capítulo 2, verso 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, sabemos que concluye esto en el verso 15, donde habla, por supuesto, de su reputación como mujer y su posición, e inmediatamente comienza el capítulo 3, que sigue la hilación del contexto, y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que el contexto ahí es ministerial, ¿sí? El contexto es ministerial. Y se va a hablar del obispado, que es el pastorado. Así que cuando está hablando de la posición de la mujer, inmediatamente pasa a hablar del pastorado. ¿No es así? Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿no? Entonces date cuenta aquí que va a pasar a dar requisitos del obispado o pastorado, pero ya previamente se ha señalado la posición de la mujer, que no puede estar en dominio sobre el hombre, ni puede enseñar sobre el hombre, es decir, sobre el varón. Pero al varón, al que va a estar en el obispado, sí. Mira, ve, dice entonces, hemos leído el verso 2 al final, acto para enseñar. Si la mujer pudiera, hermanos, asumir el pastorado, entonces este capítulo se entraría en contradicción. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, verso 12 había dicho, no permito a la mujer enseñar. Estamos en culto público, estamos en congregación, ¿eh? Y dice ahí, no permito a la mujer enseñar. Pero al obispo, ¿qué le dice? Que sea apto para enseñar. ¿Sí me dejo entender la idea? Entonces, la mujer no podría estar en el pastorado. ¿Por qué? Porque tendría que ser apta para enseñar. Una de las funciones más elementales en el pastorado, y diría yo la principal función del pastorado es la enseñanza. Pero si al mismo tiempo se le ha dicho a la mujer que no puede enseñar, ¿cómo podría asumir ella el pastorado? ¿Podría haber un pastorado sin enseñanza? No. Es como que una mujer nos diga, ya pastor, yo voy a ser pastora, pero no voy a enseñar. No se podría, pues. La función del pastor es que enseñe. En Efesios 4, 11 y 12 se le dice pastor maestro. En el griego no es pastor y maestro, sino es pastor maestro, simplemente. O sea, la función innata del pastor es que sea maestro, es que enseñe. Pero le está diciendo que la mujer no puede enseñar. O sea, a buen entendedor, pocas palabras, pues, hermano. Ahora, no solamente eso, vamos a seguir leyendo. Verso 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Mira esta doble acepción del gobierno, porque dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará, es decir, gobernará
la iglesia de Dios? Ahí tenemos otra función esencial en el pastorado, que es el gobierno. Hoy, cuando digo gobierno, en la época es como que el presidente, ¿no? El Estado, no. El gobierno aquí simplemente es el liderazgo, pues. El liderazgo. En la Biblia se puede decir dominio, poder, cabeza, gobierno, pero es el liderazgo espiritual simplemente, que obviamente tiene la función de cuidar a la iglesia. Entonces, ya lo dijo en el capítulo 5, ahorita les voy a llevar ahí en el capítulo 5, la función de los pastores también era gobernar, enseñar y gobernar. Y son justamente esas dos cosas que se le ha prohibido a la mujer hacer en la congregación. Verso 12 otra vez del capítulo 2. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, ¿cómo la mujer podría ejercer el pastorado si al mismo tiempo no puede ejercer dominio sobre el hombre? O sea, no puede gobernar. ¿Sí me dejo entender? No puede enseñar y no puede gobernar. Entonces, ¿cómo una mujer me va a decir, pastor, ya está bien, yo voy a ser pastora, pero no voy a enseñar ni voy a gobernar? Entonces, ¿para qué es pastora, pues, hermana? ¿No? No, eso no es pastorado, pues. El pastorado de por sí tiene que enseñar y tiene que gobernar. Y a la mujer se le dice, no enseñes ni domines sobre el hombre. Ahora, otra hermana una vez me dijo, pastor, ¿y si hago mi iglesia de puras mujeres? Ahí sí puedo ser pastora, ¿sí o no? Porque ya no estoy dominando ni enseñando por encima de los varones, pues. ¿Qué les parece? A algunos les parece buena idea, ¿no? Ahí está, pues, la iglesia de puras mujeres, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esta iglesia? Church, Woman, Christ. La iglesia cristiana de mujeres, Dios mío. No, hermanas. Si acaso hubiese una iglesia de puras mujeres, no sería iglesia. Podría llamarse un ministerio de damas, quizás. Y eso, porque no hay eso en la Biblia, ¿no? Pero podríamos llamarle un ministerio. Pero no sería iglesia, pues. Para que sea iglesia tiene que ser multiforme, variada, tiene que tener, hermanos, varones, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todo. Una iglesia de por sí tiene su naturaleza de iglesia, es los diferentes miembros y los variados miembros. Entonces, si usted quiere tener una iglesia de puras mujeres, no, pues tendría que irse al planeta de mujeres, pues, ¿no? ¿A dónde? A Venus de repente, ¿no? Ahí donde estén puras mujeres. No, no se podría. Eso no sería iglesia. Igual, alguien no podría hacer su iglesia de puros varones, pues. No sería iglesia. Voy a hacer mi iglesia de puros jovencitos, dicen otros, ¿no? Puros jóvenes. No sería iglesia. Para que sea iglesia, tiene que ser variada, multiforme, multicolor, si quieres ponerle, ¿no? Entonces, no podría ser eso una iglesia. Ahora, capítulo 5. Capítulo 5, verso 17. Aquí está hablando otra vez de los pastores, que se llaman también ancianos. Obispos, pastores y ancianos en la Biblia es lo mismo. Para aquellos que tienen dudas, ¿eh? Aquellos que me preguntan, pastor, ¿por qué el día de hoy no, ciertas iglesias no tienen ancianos, tienen pastores nomás? Porque el anciano es el pastor, pues. El obispo, el pastor y el anciano es lo mismo. ¿Ya? Ahora, dice aquí, verso 17, los ancianos que, ¿qué dice? Gobiernan. Por eso dicen masculino, pues. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en qué? Predicar y enseñar. Otra vez ahí se resalta la doble función importantísima del pastor, que es gobernar y enseñar. Las dos cosas que se les prohíbe a las mujeres en la congregación. No pueden ni gobernar ni enseñar sobre el varón. Por supuesto, eso no quiere decir que la mujer no deba hacer nada. Eso ya es otro extremo, pues, ¿no? Iglesias donde a la mujer la tienen sentadita, sin hablar, ¿no? Sin mirar, sin respirar, Dios mío. Ahí la mujer no puede hacer nada, ni decir amén, ni hacer una oración, ¿no? Ni hacer un cántico, ni un especial, nada, nada. La mujer tiene que estar atrás, ahí, escondidita, sin hacer ningún murmullo. Y si la mujer quiere decir, hermano, shh, le dice, ¿no? Shh, cállese, hermana. La mujer cae en la congregación. No, hermanos. No saquemos de contexto las cosas. Cuando la Biblia habla de que la mujer debe callar en la congregación, se refiere a la enseñanza congregacional
de la palabra, la predicación de la palabra y el gobierno, la autoridad. Es decir, que no puede asumir el pastorado. En todo lo demás, la mujer es apta igual que el varón. La mujer puede discipular, puede evangelizar, puede servir, ¿no? Puede ministrar de alguna manera, hermanos, por ejemplo, con adolescentes, con jóvenes, con damas. O sea, hay cantidad y variedad de servicio en la iglesia. No solamente tenemos el púlpito y el pastorado, ¿no? Hay muchas formas de servir y la mujer, por supuesto, es dotada por Dios con sabiduría, con guía, con dirección para poder hacerlo. Entonces, hermanos, la gran comisión, por ejemplo, es dada no solo a varones, la gran comisión es para todos los que creyeren, a todos los discípulos. Entonces la mujer también tiene que ganar almas, hacer discípulos. Lo único que no puede hacer la mujer en este caso es pastorear. Mejor dicho, asumir el pastorado, porque pastorear simplemente es cuidar una vida. Así que en cierto sentido todos pastoreamos, pero lo que no podemos asumir es el oficio pastoral, que es diferente. Eso es el gobierno principal de la iglesia. Eso no podría asumir la mujer. Muy bien, esperamos ser claros. Algunos hermanos nos han hecho unas consultas. Un momento, permítame pasar para allá, para el otro lado. Porque no está llegando aquí el mouse. Vamos a un ratito. Ahí está. Ahí me ven, ¿no? Muy bien. Pasamos a la otra cámara. Muy bien, para no dejar de lado a unos hermanos que nos han hecho aquí también algunas consultas por medio del Facebook. Nuestro hermano Eric Joel, que dice, buenos días hermano Jonatán, bendiciones y gracias por contestar. Muy bien, un momento que voy a dar pase también a algunos hermanos que están aquí ingresando al Zoom. Muy bien. Bueno, dice, los banqueros en la parábola de los talentos, ¿qué significan? Y en la carta de Pedro dice que Jesús le predicó a los muertos mientras estuvo muerto, antes de resucitar. ¿Qué dice usted al respecto basado en la Escritura? Dios le bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo Jesús, a Él sea la gloria. Muy bien, ahí tenemos la parábola de los talentos, ¿no es así? Vamos a nuestras Biblias. Vamos a Mateo, por favor. Muy bien, vamos a nuestras Biblias. En el Evangelio de Mateo, para hablar un poquito de esta parábola que también es muy tergiversada, muy mal usada. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, recuerda que a partir de Mateo 13 comienzan las parábolas y todas tienen que ver con el reino que Cristo estaba trayendo, un reino principalmente a los judíos y que está siendo rechazado, por supuesto, ¿no? Y Jesús va a comenzar a enseñarles con muchas parábolas. Todas esas parábolas tienen que aplicarse al reino mesiánico. El error que se comete, ahí pongan otro error de interpretación, es cuando asumimos que cualquier pasaje de la Biblia está hablando de la iglesia. Otra vez, por favor, escríbelo, que no se te vaya a olvidar. Quinto error, ¿no? Quinto error, si no me equivoco. Quinto error que cometemos al interpretar la Biblia es cuando asumimos que cualquier pasaje de la Biblia está hablando de la iglesia. Eso es un error, ¿ya? Dios ha obrado de maneras distintas en muchas formas, en diferentes tiempos, lo dice Hebreos 1:1, y cambia su manera de hacer las cosas en el tiempo. Entonces, no siempre Dios se dirigió a la iglesia. Por lo tanto, no todo pasaje de la Biblia habla de la iglesia. Y esto es un error, por ejemplo, aquellos que miran las parábolas y rápido le aplican a la iglesia. Por ejemplo, la parábola de las vírgenes, que en otro tiempo podemos hablar. Ya ves, ahí las vírgenes insensatas son las iglesias que están dormidas. Dios mío, rápido cometemos errores teológicos porque pensamos que todo pasaje de la Biblia habla de la iglesia y eso es un error. Ahora vamos más adelante, estamos en Mateo, vamos al capítulo 25, acá. El contexto ahí es la venida del Hijo del Hombre. El contexto, por supuesto, nos ubica en el periodo después de la tribulación y sabemos por el panorama de la Biblia, más bien que la iglesia
es arrebatada antes de la tribulación. Por lo tanto, no podríamos aplicar esto a la iglesia. ¿Qué error se comete en este pasaje especial de la parábola de los talentos? Mira, Mateo 25, a partir del verso 14, nos habla de la parábola de los talentos. Ya en otra oportunidad he disertado desde el capítulo 24 y todas las parábolas que hay aquí para entender muy bien todo ese contexto. Por el tiempo no lo voy a hacer ahora, pero vamos a ver aquí. Uno de los principales errores que se comete con la parábola de los talentos es igualarla o pretender enseñar con ella la doctrina o la enseñanza de los dones espirituales a la iglesia. Si uno inicia por ahí, ya perdió el hilo, ya perdió la dirección, se va a equivocar en todo lo demás. Entonces, cuando dice, por ejemplo, vamos a ver, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ese reino de los cielos, algunos lo comparan con la iglesia. No, reino de los cielos en la Biblia es el reino mesiánico, el reino prometido a Israel. Y ese reino va a ser visible en el milenio. Si no lo interpretas así, ya te equivocaste en todo el capítulo, ¿no? Entonces, el verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, y todos ustedes saben la historia, ¿no? ¿No? Entonces, algunos dicen, esos talentos son los dones que Dios da a su iglesia. ¿Dónde, pues, hermano? Si Cristo mismo está diciendo que esto es una parábola que va a explicar el reino de los cielos, no es la única parábola. En el contexto hay como 4 parábolas que están explicando la misma verdad. Y ahí se incluye la parábola de las 10 vírgenes. Ahí se incluye la parábola del mayordomo, ¿no? Del mayordomo infiel, del mayordomo fiel, las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes, y también aquí va a hablar de los siervos, que también algunos son prudentes y algunos son necios. Así que ahí el enfoque de las parábolas es lo mismo. Le está diciendo a Israel que va a incurrir en juicio, porque ellos supuestamente están seguros en sus promesas, sus pactos, su linaje, en tantas cosas, y están rechazando lo más vital. Entonces no fueron prudentes, no fueron sabios en recibir al Mesías cuando fue el tiempo indicado, y a la venida del Hijo del Hombre ellos van a sufrir el juicio por su incredulidad y su rechazo al Mesías. Eso es el mensaje de todas estas parábolas. Y algunos, como no tienen este entendimiento de todo el contexto, rápido lo aplican a la iglesia y piensan que los talentos, hermanos, habla de dones. Ahora, ¿por qué se confunde esto? Porque en nuestra actualidad la palabra talento, ¿cómo lo interpretamos, cómo lo entendemos? Como una capacidad, ¿no? Como una destreza. Ah, él tiene el talento de la música, él tiene el talento del deporte, etcétera. Ah, ya, talento aquí es una capacidad. No, pues, algunos no han entendido que talento aquí es dinero. Dinero. Un talento era por lo menos 6.000 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo. Entonces, un talento era una riqueza, hermano, era una fortuna. Algunos dicen, ay, solamente se le dio un talento, oh, pobrecito, ¿qué iba a hacer con una sola capacidad? No, pues, un talento era una fortuna, hermano. ¿Mm? Eran 6.000 denarios. Tienes que trabajar más de 3 años sin parar cada día para que obtengas esa riqueza. Imagínate. Así que ahí está hablando de dinero. Por eso es que se menciona a los banqueros, porque la situación era de dinero. Ahora, la pregunta puntual de nuestro hermano es, ¿qué significan los banqueros? Dice el verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Error, otro error, sexto error, anota por favor, sexto error de interpretación. Hoy día estamos aprendiendo también claves de interpretación, imagínate, ¿no? Sexto error de interpretación que hacemos al estudiar la Biblia es que, hermanos, a cada detalle queremos darle un significado especial. Error de interpretación. A cada detalle queremos darle un significado especial. De manera que banquero debe significar algo. La palabra venir debe significar otra cosa. Recibido, mío, intereses también todo eso debe tener un significado especial y profundo. No. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hemos espiritualizado los versículos. Pero recuerda que los versículos no se han inspirado. Dios no inspiró la Biblia con versículos ni con capítulos. Esas divisiones fueron añadidas cientos de años después, siglos después, entre 4 o 5 siglos después.
y simplemente se añadieron los versículos para estudiar más rápido la Biblia. Nada más que para eso. Cuando tú estudias la Biblia, no estudias por versículos, estudialo por libros. Libros. Comienza con el primer verso y no pares hasta el final del libro, hasta el último versículo. Y así tienes que entender libro por libro la Biblia. Entonces, cuando entendemos el panorama completo, entendemos el mensaje que se está dando en ese pasaje, no en una palabrita, no en un versículo. Entonces, algunos piensan que voy a estudiar la Biblia, a ver, a cada palabra le voy a dar un significado. Tierra, cavó en tierra, eso debe de un significado. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el hecho de cavar? ¿No? Luego dice siervos, ¿qué significará? Arregló cuentas, ¿qué es las cuentas con ellos? Y a cada cosita estamos sacándole un significado. Eso pasa precisamente en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? A medianoche, ¿qué significa la medianoche? 5, porque eran 10, ¿no? 5, 5, ¿qué significa el número 5? ¿Qué significa las lámparas? ¿Qué significa el aceite? Y a cada cosita le estamos dando un significado especial. Error de interpretación. Tú tienes que interpretar el pasaje como un todo, no desmenuzarlo palabra por palabra, sino como un todo. Por lo tanto, aquí los banqueros no tienen ningún significado especial. Simplemente entiendes la mención de los banqueros porque la parábola trata acerca de dinero. Nada más que eso. El mensaje está en todo el cuerpo del pasaje. Es más, unido también a las otras parábolas, porque dice, verso 30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego, en el capítulo 25 también, mira, por ejemplo, el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es con la parábola de las 10 vírgenes. Luego, con la parábola de los mayordomos, también en el capítulo 24. Mira, el verso 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, contexto, todas las parábolas nos están enseñando de la venida y del juicio del Mesías a castigar a parte de su pueblo que no ha sido creyente, porque los de Israel, no por ser israelitas, son salvos. Una parte será salva y otra parte no. La parte salva representa a los judíos que han sido prudentes en qué? En reconocer a Jesús como su Mesías, pues. Y por lo tanto disfrutar de esas riquezas espirituales del Mesías. Cuando venga el Señor en su gloria, va a recoger a esos justos que son judíos, que son su remanente. Y ahí, por supuesto, no está la iglesia ya fue arrebatada antes de la tribulación. ¿Y quiénes serán los insensatos? Obviamente los judíos que no aceptaron, no creyeron en el Mesías. Y Dios los va a castigar duramente. Así que el clima de estas parábolas lo vamos a encontrar a partir del verso 31 del capítulo 25 hasta el verso 46, donde Jesús explica el significado de todas estas parábolas, que es el juicio que Él va a hacer el día de su venida. Por ejemplo, verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo termina todo esto? Lo va a ver usted, por ejemplo, en el verso 45 y 46. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es el significado de todas estas parábolas, que en su venida el rey va a hacer un juicio sobre todos y los impíos, que son los insensatos, también por ejemplo las vírgenes insensatas, todos ellos, irán al castigo eterno y los justos, los que han creído y esperado en el Mesías, ellos irán a la vida eterna. Eso es el significado de todas las parábolas. Mal hacemos cuando tratamos de hacer un significado especial de cada detalle. Por ejemplo, algunos con la parábola de los talentos han intentado decir que, por ejemplo, aquellos que recibieron más talentos son aquellos que han salido a la obra y han hecho algo, han producido para el evangelio. Por ejemplo, los misioneros, ¿no? Los misioneros. ¿Y quiénes serían aquellos que, como este que recibió un talento, son los que se quedaron en la iglesia y no fueron a las misiones? No sé de dónde sacan esto, pero son los que se quedaron en la iglesia. Entonces, los que se quedan en la iglesia, ¿qué deben hacer?
¿qué deben hacer? Dar su dinero a los banqueros. ¿Quiénes serían los banqueros? Los misioneros. Entonces, si tú no quieres hacer la obra, otro lo va a hacer por ti, pero págale pues. Dale tu ofrenda a un misionero para que haga la obra por ti. Error nefasto. Eso se contradice con toda la doctrina bíblica, porque Dios llama a su iglesia, a toda la iglesia, no solo a algunos, a toda la iglesia le harán comisión. Y no hay forma en la que tú negocies esa participación. Ah, yo no voy a ir a las misiones, pero voy a enviar mi dinero para que otro lo haga. No sé cómo llamarle, viveza, ¿no? A alguien que ha traducido o ha interpretado este capítulo así para recabar ofrendas del pueblo de Dios. Eso está mal, es una mala traducción. Aquí los banqueros no tienen ningún significado especial. Muy bien, gracias hermano por su consulta. Ya el tiempo se nos ha agotado, así que vamos a dar por concluido esta sesión. En la noche vamos a continuar. Si hay hermanos del Facebook que nos han dejado ahí sus consultas, no se preocupen. Hoy en la noche, a partir de las 8 de la noche, vamos a estar contestando sus preguntas y resolviendo también algunas de las preguntas que más nos han hecho en este año 2020, que más se han repetido, pero por cantidades enormes, por miles y por miles, ¿no? Espero que con esta aclaración final todo quede muy bien, aunque estoy seguro que de repente muchos se añadirán en este próximo año y se volverán a repetir las preguntas. Entonces, para todos aquellos que quieren escarbar un poquito más, tenemos nuestro blog Argumentos Bíblicos, en donde estoy depositando todas esas preguntas que vengo contestando con la base, ¿no? Con los versículos bíblicos, con toda la explicación y el sustento. Lo estoy colocando ahí en nuestro blog Argumentos Bíblicos. Los que no lo conocen, simplemente colocan en el sistema Blogspot de Blogger de Google, ponen S-argumentos, nada más. S-argumentos. Su complemento va a ser blogspot.com, que es igual para todos, ¿no? Y bueno, si no, pon en Google pones argumentos bíblicos, nada más. En la sección de buscar pones ahí preguntas o vas a la etiqueta de preguntas y te van a salir todas las preguntas y respuestas que hasta el día de hoy hemos nosotros colocado ahí en el blog. Muy bien, están invitados a eso. También tenemos nuestro canal de YouTube, Argumentos Bíblicos también se llama, y ahí también en forma de video estamos colocando las respuestas a las preguntas que nos han venido haciendo todo este año. Muy bien, amados hermanos, aquí se ponen de pie, por favor. Hemos aprendido el día de hoy, por lo menos, un principio elemental, ¿no? Que la Biblia, hermanos, no solo hay que leerla, la Biblia hay que escudriñarla. Y hay que escudriñarla con diligencia. Y esa labor de escudriñar la Biblia no solo es de los pastores y maestros, sino de todos los creyentes. Debemos saber estudiar la Biblia en su contexto. Debemos hacer un compromiso de estudiar la Biblia libro por libro. Entonces, estamos a puertas de comenzar un año, hermanos, nuevo, ¿no? ¿Y qué le parece si usted hace la meta, la resolución de que este año, 2021, usted va a leer la Biblia libro por libro? Segunda resolución, usted va a estudiar la Biblia libro por libro. Ahora, yo estoy seguro que no le va a alcanzar el año para estudiar toda la Biblia libro por libro, pero por lo menos será un inicio. Usted de repente puede hacerse la meta de que al primer trimestre habrá estudiado por lo menos un libro de la Biblia. Al cumplir esa meta, le va a dar la fuerza, la motivación para el siguiente trimestre estudiar otro libro de la Biblia. Ahora, les recomiendo empezar por un libro corto, breve. No empiecen por Génesis. Muchos dicen, pastor, yo empezaré en Génesis y así llegaré hasta el Apocalipsis. Dice, ¿no? Pero Génesis tiene 50 capítulos y ya al capítulo 10 nomás se me están desanimando, ¿no? Porque es bastante. Es muy difícil. Dicho sea de paso, Génesis es uno de los libros más difíciles de estudiar de toda la Biblia. No pienses que es el Apocalipsis, ¿ya? Ahora, les recomiendo un libro corto. Tienes ahí Filemón, primera, segunda, tercera de Juan, Efesios, Colosenses, Filipenses, libros cortos de la Biblia, ¿ya? Y haz la resolución. Este nuevo año voy a empezar, desde el 1 de enero quizás, ¿ya? Voy a empezar a leer y a estudiar la palabra de Dios. Memoriza versículos, ten un cuaderno de apuntes, porque algunos simplemente leen. Y es un error leer, solo leer. Está bien, ten un tiempo para leer, solo leer, pero después separa un tiempo para anotar. ¿Ya? Anotas ahí lo que vas aprendiendo, anotas principios, investigas un poquito y también, por ejemplo, anotas tus preguntas. ¿Ya?
nos gustaría participar de esas preguntas. No que salgan al azar, ¿no? A ver, algo se me ocurrirá para preguntarle al pastor. No, sino que tus preguntas broten de un estudio serio que tú estás realizando. Muy bien, así que esa es la manera de aplicar los principios que el día de hoy hemos aprendido.